Durante los últimos años, Zachary Richardson se ha convertido en una de las figuras más polarizantes del atletismo mundial. Su nombre genera titulares incluso cuando no gana, su imagen provoca debates más allá de la pista, y su carrera parece avanzar siempre entre dos fuerzas opuestas, un talento extraordinario y una constante turbulencia externa. Para muchos aficionados estadounidenses, ella sigue siendo una estrella imprescindible. Para otros, representa una promesa que nunca terminó de cumplirse. Desde el inicio, Richardson no fue una velocista común. Su irrupción en 2019, con apenas 19 años, sacudió el atletismo universitario. En el campeonato de la NCAA, su victoria en octubre del 75 segundos no solo fue una marca histórica para su edad, sino una declaración de identidad. No corrió solo rápido, corrió con actitud, con una estética desafiante y una confianza que contrastaba con el perfil tradicional de las velocistas estadounidenses. En cuestión de minutos, pasó de ser una atleta prometedora a una figura mediática. Ese ascenso continuó en 2021, cuando ganó las pruebas olímpicas de Estados Unidos en los 100 metros. En ese momento, Richardson parecía encajar perfectamente en una narrativa que el atletismo necesitaba desesperadamente: joven, carismática, rebelde y veloz. En un deporte que lucha por atención mediática frente a ligas multimillonarias, ella ofrecía algo más que tiempos y medallas. Ofrecía espectáculo. Las comparaciones con Florence Griffith Joyner no tardaron en llegar, no solo por su velocidad, sino por su imagen y presencia. Sin embargo, incluso en el punto más alto de su popularidad, las señales de advertencia ya estaban presentes. Pocas semanas después de su triunfo en las pruebas olímpicas, la noticia del positivo por marihuana cambió por completo el rumbo de su carrera. La explicación personal, el consumo como respuesta emocional tras la muerte de su madre biológica, generó empatía, pero no alteró las reglas. Richardson quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ese episodio marcó un antes y un después. No solo perdió la oportunidad más importante de su vida deportiva hasta ese momento, sino que se instauró una narrativa que la acompañaría desde entonces: talento sin control, atención sin enfoque, potencial constantemente interrumpido por factores externos. A partir de ahí, cada temporada pareció una repetición del mismo patrón. En los años siguientes, Richardson mostró destellos de la atleta que podía ser. Victorias en reuniones de la Diamond League, series preliminares explosivas, relevos sólidos. Pero esos momentos siempre estuvieron acompañados de inconsistencias, finales perdidas, ausencias inesperadas, problemas físicos y una creciente presencia de drama fuera de la pista. En el sprint de élite, donde cada centésima cuenta y la regularidad define carreras, esa falta de estabilidad comenzó a pasar factura. La comparación con otras velocistas estadounidenses se volvió inevitable. Atletas como Carmelita Jeter o Allyson Felix construyeron su legado a través de la constancia, no del ruido. Richardson, en cambio, parecía vivir en un ciclo permanente de reconstrucción. Cada temporada comenzaba con expectativas de redención y terminaba con más preguntas que respuestas. Así, el debate dejó de ser puramente deportivo. Ya no se trataba solo de si Zachary Richardson podía correr rápido, eso nadie lo discute, sino de si podía sostener una carrera al más alto nivel sin que su entorno, sus decisiones y la atención mediática la desviaran del objetivo principal. En el atletismo, el cronómetro no espera. Y con cada año que pasa, la paciencia del público y de los seleccionadores se reduce. En este contexto, la presión sobre Richardson no ha hecho más que aumentar. Porque el talento abre puertas, pero solo la disciplina las mantiene abiertas. Y ese es el verdadero conflicto que define su historia hasta ahora. El Campeonato Mundial de Tokio debía ser el punto de inflexión. Para Zachary Richardson, no era simplemente otra gran competición, sino el escenario perfecto para reescribir su narrativa. Después de años marcados por la suspensión de 2021, temporadas irregulares y una reputación cada vez más frágil, Tokio representaba redención, validación y, sobre todo, silencio para los críticos. Pero lo que ocurrió en la pista fue exactamente lo contrario. En los 100 metros,
La prueba que durante años parecía hecha a su medida, Richardson nunca estuvo realmente en control. Su quinta posición final no fue el resultado de una mala salida aislada ni de un error puntual, sino la confirmación de una realidad incómoda. En el momento decisivo, varias atletas fueron simplemente mejores, más explosivas, más estables, más preparadas para manejar la presión. El oro no fue para ella, sino para una compañera de equipo, una señal clara de que el panorama del sprint estadounidense había cambiado. Aún más revelador fue su ausencia en los 200 metros. No hubo narrativa de revancha ni segunda oportunidad. Richardson no logró posicionarse entre las finalistas y quedó fuera de una prueba que históricamente ha sido clave para consolidar el estatus de las grandes velocistas. Mientras ella miraba desde fuera, otras estadounidenses aprovecharon el escenario para construir su propio legado, completando dobles históricos y acumulando experiencia en finales globales. Su única contribución decisiva llegó en el relevo 4x100. Como parte del equipo estadounidense, Richardson cumplió con su rol y ayudó a asegurar el oro. Fue una actuación sólida, profesional y valiosa, pero también evidenció el problema central de su carrera actual. Su impacto es colectivo, no individual. En el atletismo de élite, los relevos suman prestigio, pero las leyendas se forjan en carriles individuales. Y ahí, una vez más, Richardson se quedó corta. Mientras tanto, el resto del equipo estadounidense avanzaba sin esperar. Nuevas figuras emergían con resultados, no con promesas. Atletas como Melissa Jefferson Buden, Anavia Battle o Brittany Brown no solo compitieron, sino que ganaron. En una nación con una profundidad casi inagotable en el sprint femenino, cada campeonato funciona como una audición permanente. El mensaje de Tokio fue contundente. El sistema ya no gira alrededor de Zacharie Richardson. Este cambio de jerarquía plantea una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Sigue siendo Richardson la líder del sprint estadounidense o se ha convertido en una pieza más dentro de un grupo competitivo? Hace pocos años, su presencia parecía intocable. Hoy, su lugar debe ganarse carrera a carrera, sin margen para errores ni distracciones. Y esas distracciones no desaparecieron. Fuera de la pista, los titulares continuaron acumulándose por razones ajenas al rendimiento deportivo. Arrestos, conflictos personales y una relación mediática con otro velocista de alto perfil alimentaron la percepción de caos. Para los aficionados, esto reforzó la idea de que Richardson compite no solo contra rivales en la pista, sino contra su propio entorno. En un deporte tan brutal como el sprint, el tiempo es el enemigo más silencioso. Cada temporada perdida, cada campeonato desaprovechado, fortalece a las rivales y debilita la narrativa de grandeza futura. Tokio no fue un simple tropiezo. Fue una advertencia clara de que el atletismo no espera a nadie, por mucho talento que tenga. Y así, la historia de Zacharie Richardson entró en una nueva fase. Ya no la de la promesa incomprendida, sino la de la atleta que debe demostrar, con hechos y no con titulares, que todavía pertenece a la cima. Al terminar el ciclo de Tokio, la situación de Zacharie Richardson quedó expuesta con una crudeza imposible de maquillar. A los 25 años, ya no es la adolescente explosiva que sorprendió al mundo universitario ni la promesa indiscutible del sprint estadounidense. En términos de velocidad pura, sigue siendo élite. En términos de estatus, ya no. Y en el atletismo, esa diferencia lo cambia todo. El sprint es uno de los pocos deportes donde la edad no perdona y la paciencia es limitada. A los 25 o 26 años, la mayoría de las grandes campeonas ya han definido su legado o, al menos, han acumulado resultados que sostienen su narrativa. Richardson, en cambio, sigue atrapada en el mismo punto. Potencial evidente, resultados intermitentes y una identidad deportiva todavía incompleta. Cada temporada que pasa sin una medalla individual en un campeonato global reduce su margen de maniobra. El problema ya no es solo externo. La conversación ha evolucionado. Antes se discutía si el sistema había sido injusto con ella, si las reglas eran demasiado rígidas o si la presión mediática había sido excesiva. Hoy, el debate es más frío y más cruel. ¿Puede Zacharie Richardson ser confiable cuando realmente importa?
En un país con profundidad extrema, esa pregunta pesa más que cualquier contrato publicitario o número de seguidores. La mirada ya está puesta en Los Ángeles 2028. Para el atletismo estadounidense, esos Juegos no son un evento más, sino una vitrina estratégica. Serán en casa, con presión máxima y expectativas históricas. Para entonces, Richardson tendrá 29 años. No será una promesa, sino una veterana luchando por mantenerse relevante en un entorno cada vez más competitivo. El sistema no construirá su proyecto alrededor de una incógnita. Las señales ya están ahí. Nuevas velocistas no solo están llegando, están ganando. Acumulan finales, medallas y experiencia bajo presión. No necesitan narrativa, porque tienen resultados. Y eso es exactamente lo que pone a Richardson contra la pared. Su carisma, su estética y su historia personal ya no son suficientes para garantizarle un carril en una final global. El camino que tiene delante es brutalmente simple, pero psicológicamente devastador. No necesita cambiar su estilo ni desaparecer de los focos por completo. Necesita algo mucho más difícil: consistencia. Clasificar sin drama. Correr finales sin excusas. Ejecutar cuando el disparo suena, no cuando las cámaras están encendidas. En los 100 metros, y si decide asumirlo, también en los 200. Si no lo hace, su rol quedará reducido al relevo. Un papel respetable, pero lejos de lo que se esperaba de alguien llamada a liderar una generación. El atletismo recuerda a las campeonas individuales, no a las especialistas de apoyo. Y Richardson siempre fue presentada como una figura destinada a cambiar el deporte, no a adaptarse a él desde la periferia. La historia del sprint está llena de talentos que nunca lograron alinear potencial y disciplina. No por falta de velocidad, sino por incapacidad para sostener el enfoque en un entorno implacable. Richardson aún tiene una última ventana para evitar ese destino, pero es más estrecha de lo que muchos quieren admitir. El reloj no se detiene. Las rivales no esperan. El sistema no se detiene por carisma ni por narrativa. Al final, todo se reduce a una verdad incómoda. El atletismo no premia lo que podrías ser, solo lo que demuestras cuando importa. Zachary Richardson todavía tiene una pista frente a ella. Pero si no corre esa recta con claridad y disciplina, la historia no será indulgente. Será recordada no por lo que prometió, sino por lo que nunca terminó de cumplir.